Buenas tardes, bienvenido al show de actualidad de El Mostrador Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con Osvaldo Torres Gutiérrez, magíster en Historia, antropólogo, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y de la Universidad Central. Osvaldo, amigo, hola, bienvenido ¿cómo está, al Santiago? Gracias por la invitación. Vamos a conversar, esa es la idea, de nuevas izquierdas y nuevas derechas. Ya. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la izquierda o las nuevas? Porque esto no es un debate nuevo, hasta donde yo sé. Exacto. Partamos por las nuevas izquierdas. Partamos por las nuevas izquierdas. Bueno, sí. Tú has sido muy crítico. Tú perteneces a la Fundación Chile 21, además eres miembro del directorio de la Fundación. Y has liderado corrientes críticas dentro del Partido Socialista sobre la izquierda. Sí. ¿Autoflagelante? No, ex-mir más bien. Lo que es un pecadillo para cierto izquierdista, digamos. Para mí no. Mira, yo creo que a propósito de un artículo que acabo de escribir, es que la derecha ha tenido la audacia de cuestionarse a sí misma respecto de cuál es la propuesta que le van a presentar al país para intentar gobernar durante un periodo de 8 años, 12 años, ya alguien habla. En el propio Mostrador hay un espacio del diputado Gonzalo Arenas, que también de la UDI, que está reflexionando sobre las características de esta nueva derecha, y yo no veo un debate similar en la izquierda. Y no lo veo desde la época en que se armó la famosa corriente de la renovación socialista hacia fines de la década del 70, que comenzó a reflexionar en una determinada dirección. Estamos hablando del siglo pasado. De la década del 70 del siglo pasado, porque uno es de esos años, y lo que uno aprecia es que el debate en esa época se dio entre una izquierda marxista, leninista, con sus matices internos, pero que iba más o menos desde el Partido Socialista RDA, por decirlo así, pasando por los comunistas, y el MIR, que tenía una influencia marxista-leninista más desde la lectura de la Revolución Cubana, versus este bloque de renovadores socialistas que hicieron una lectura, a mi juicio, de una mayor complejidad de los fenómenos de la transformación del capitalismo de nuestras sociedades para aquellos tiempos. Pero Chile es un país de mitos, y entonces, y siendo un país de mitos, como dice Felipe Portales, ¿no? Los mitos de la democracia chilena, habla él, los mitos viven tanto en la izquierda como en la derecha, y entonces lo primero es que son movimientos pensantes, es decir, que son profundos, que tienen debates intelectuales profundos, y la verdad es que no se aprecia ni en la izquierda ni en la derecha un debate intelectual profundo sobre el país se puede caer a pedazos y la cosa sigue igual, ¿no? ¿No te parece que es un poco esto de hablar de nueva? Porque ¿nueva sobre qué? ¿Sobre qué fundamento real? Correcto. 3 apreciaciones sobre lo que dice. Primero, nueva izquierda, y yo me sonrío porque Camilo Escalona dirigía en el Partido Socialista la nueva izquierda, que terminó siendo lo más ortodoxo y conservador que tiene el Partido Socialista hoy día. Incluso creo que sus posiciones políticas durante la era del gobierno Bachelet ayudaron a consolidar el pensamiento liberal en la economía, justamente quienes iban a desarrollar una propuesta mucho más progresista o radical en la destrucción. Ese es un comentario. Ya. El otro comentario es que lo decía justamente en contraste, porque yo creo que las discusiones de fines de los 70 y principios de los 80, y en esto estoy nombrando a Tironi, al mismo Brunner, Lechner, Mulián, etcétera, fueron tipos que pensaron el país, no solo pensaban hacia adentro, sino que pensaban cuáles eran las transformaciones, qué es lo que pasaba con la interpretación más de clase. Y hoy día, como tú dices, y yo coincido con eso, nos vemos en presencia de una izquierda bastante raquítica en el pensamiento sobre el país. Pero, a ver, hay una discusión clave en los años 70 y 80 del siglo pasado que tiene que ver fundamentalmente con el rol de lo que llamaba la discusión gramsciana sobre hegemonía y dominación. El rol de los movimientos sociales, el rol del pueblo, el rol de la democracia formal. Es el momento de la renovación de toda la izquierda europea. Se habla de eurocomunismo, ¿no? Para distanciarse de una Unión Soviética que se viene cayendo, y eso influye
muy profundamente en cómo la izquierda en general veía la democracia. Sí. Y la izquierda latinoamericana y la izquierda chilena veía la democracia. Venían saliendo Sí. además de una experiencia. Esa discusión nunca terminó. Nunca hubo una valoración real de la democracia en sí, como una forma, no solamente respecto a lo que se quería para el país, sino además como una forma, como un comportamiento, como una pauta de conducta interna de la izquierda, porque esta izquierda... Pero yo creo que, perdóname, yo creo que terminó, y terminó, voy a decir, no muy bien. O sea, terminó bien en un ámbito en que la izquierda no puede pensar el país ni su proyecto político de futuro sin entender de que es una izquierda democrática. O sea, fuera de la democracia, Exacto. nada. Yo creo que muy poco. O sea, si tú O sea, te das cuando cuenta, dice si tú, muy poco. muy poco por esto, porque es que eso no es menor en el sentido más, digámoslo, contundente de lo que es apostar a la construcción de un sistema democrático en un país como Chile, que estaba viviendo la época de la dictadura. Pero es muy poco porque esa es una democracia meramente representativa. O sea, lo que quedó consolidado como pensamiento de la izquierda es la democracia representativa. Y la democracia representativa es una democracia formal. Por lo tanto no tiene parte del contenido de lo que fue esa discusión a fines de los 70, que era el papel de los movimientos sociales en la construcción de una democracia que hoy día hasta el PNUD dice que es la democracia sustantiva, o la democracia de los ciudadanos. Cómo al final el proyecto de la izquierda no se queda limitada a la pura captación de los puestos en el Ejecutivo y en el Parlamento, sino que articula su presencia en los movimientos sociales, produce movimiento social, más que lo que a mí se me imagina hoy día es que le produce espanto el movimiento social porque produce el conflicto, y sobre todo si esa izquierda está en el gobierno. Pero es que la recuperación, digamos, del concepto de lo democrático como una forma de acceder al poder, es decir, sí, la exclusión de los métodos violentos, que es una gran definición, digamos, de esos años, ¿no? El valorar... La exclusión de los métodos violentos en condiciones de democracia formal. En condiciones de democracia formal. Correcto. ¿Ya? Pongámoslo así. Es decir, sigue vigente, digamos, la justa rebelión, en fin, qué sé yo, que es parte del frente a las tiranías, que es parte del pensamiento democrático. Sí. Pero lo esencial es terminar con cualquier manifestación de carácter violento, ¿no es cierto?, fuera de la democracia. Dentro de eso, el movimiento social en general, o la recuperación de lo social y de lo popular y de la soberanía de lo popular, todavía no termina de cantar en la izquierda como un pensamiento democrático real. Es decir, las prácticas de la izquierda siguen siendo leninistas, siguen siendo verticales, siguen siendo excluyentes y siguen siendo instrumentales respecto de este movimiento de masa, ¿o no es así? Yo haría una precisión en lo que tú dices. Yo creo que una parte de la izquierda sigue teniendo una relación, entre comillas, leninista con el movimiento popular, por decirlo así. Leninista en el sentido de que aún se autopercibe como la vanguardia en el pensamiento y el receptáculo en la interpretación de ciertos intereses históricos, que por lo tanto los tiene que administrar y los tiene que mover en el escenario de la política sin la presencia de los actores sociales mismos. Este es el diseño leninista más o menos clásico. Pero yo creo que además ha ocurrido otra cosa, que hay una cierta izquierda que reniega, ¿ya?, de la necesidad del espacio que tienen los movimientos sociales en la participación en la democracia. Ese es mi problema. Te pongo por ejemplo un caso que yo... ¿no? Exactamente, una izquierda tecnocrática en que el movimiento social no tiene mucho que decir. Esto se vio incluso en la construcción de las políticas sociales. Son tomadores de decisión que están involucrados más bien en el eficientismo. Yo me recuerdo unas conversaciones de una amiga del Ministerio de Educación que tenía que recorrer colegios alejados de los grandes centros urbanos, y había en Puerto Montt una escuela que estaba haciendo algo porque necesitaba más espacio, pero el cálculo administrativo financiero, y ella era funcionaria, era del Partido Socialista o es del Partido Socialista, el tipo le decía: mira, ahí no vamos a montar una escuela porque no es rentable. Pero si se trata de la educación pública,
Se trata de, qué sé yo, 80 alumnos que el Estado necesita pero educar. Eso es como otra discusión. Es otra, una discusión sobre la racionalidad de lo que pero es que es la misma de las decisiones, ¿no? Es la misma mentalidad, porque es un partido que se estataliza no viendo cuáles son las demandas sociales que tiene la organización popular. Entonces, o el ciudadano. Una nueva izquierda, sí. O una nueva izquierda entonces que abomina de la forma burocrática, estatista de la administración de la sociedad. Eso es lo que necesitamos, pero yo creo que se instaló... Que abomina. Se instaló una izquierda que aprecia la decisión burocrática, que se distancia del movimiento popular. Y te iba a poner un ejemplo, el caso uruguayo. ¿Sí? Y lo veía en el foro progresista que se organizó la semana pasada por Chile 21 y la Fundación ED. Sea la representante de la NEF, decía, mire, aquí hay derecho a huelga, no hay derecho a huelga, no en relación ni siquiera a la NEF, sino que en relación al movimiento sindical de la industria clásica, porque mientras exista sustitución de la fuerza de trabajo cuando tú tienes paralización por una demanda, no hay derecho a huelga. Entonces esto se lo contábamos a los uruguayos, y los uruguayos se agarraban los pelos de la cabeza. Cuando aquí se enteraban de que no hay negociación colectiva en la práctica, y en el Uruguay el 80% de la gente negocia colectivamente, y Uruguay crece económicamente, en Uruguay no hay despelote social, no hay crisis institucional del Estado, entonces tú te das cuenta de que hay un abandono de esa relación. Al revés, o sea, tenemos un caso, ¿no es cierto? Una izquierda que aprecia lo burocrático y lo estatal, ¿no es cierto?, como un principio de orden de su accionar social. Al otro lado tenemos una izquierda, ese es el caso, las izquierdas plebiscitarias, ¿no es cierto?, donde la participación popular es todo, la mayoría es todo, y entonces un aspecto central de la democracia es el respeto a las minorías, en primer lugar. Sí. Las constituciones son para garantizar a las minorías, y desde ese punto de vista entonces, el uso de la mayoría como una forma de disolver la democracia, bajo el pretexto democrático, no es también uno de los problemas de la izquierda nueva A ver, pero ahí entramos en un problema que va más allá de la izquierda, como tú lo dices, que tiene que ver con el sistema democrático. Porque Chile tiene una constitución que por el respeto a la minoría, en la práctica deja de ser minoría para constituirse en, comillas, la mayoría derechista del país, que es la representación parlamentaria distorsionada. Es un jugador con veto. ¿Me entiendes? Pero asegurado. Más que veto, claro. O sea, su representación política está sobremencionada a pesar de que es minoría. Entonces, la democracia tiene que tener la capacidad de que la mayoría se exprese como es, respetando dos condiciones. El derecho a la minoría a ser respetada como tal, y no que se tomen los acuerdos porque la minoría está en desacuerdo. O sea, que se tomen los acuerdos que la minoría quisiera porque está en desacuerdo. Se le respeta su derecho a seguir existiendo como minoría y a seguir intentando transformarse en mayoría. Y la segunda es que se le tienen que respetar los derechos humanos. O sea, esa minoría tiene que gozar del conjunto de los derechos humanos que le permitan en esa sociedad tener condiciones para convencer a las mayorías ciudadanas de que tienen las propuestas más adecuadas. ¿Qué se está haciendo en avanzar en esta discusión y en avanzar en forma asociativa? Porque lo que uno aprecia sobre la discusión entre la izquierda y en general el arco más amplio del llamado progresismo es que esto va a camino del fraccionamiento antes que de la cohesión y la unidad. Sí. ¿Qué se está haciendo realmente? Primero, para reconstituir esta nueva izquierda democrática, con vocación social, pero al mismo tiempo responsable desde el uso de los instrumentos democráticos. Claro. Yo, antes de responderte en lo que está haciendo, yo creo que hay otro concepto que habría que desestructurar o poner en cuestión en la noción de la izquierda, que es la noción del poder. En un doble sentido, o sea, digamos, el concepto clásico es que hay que capturar el poder. Y por lo tanto hay que llegar al Parlamento, hay que capturar el poder, hay que llegar al gobierno, y eso es lo que nos va a ir ordenando la municipal, la parlamentaria presidencial. Pero entonces, los sistemas modernos no funcionan con un poder concentrado. Y eso es lo que la izquierda todavía no logra entender. O sea, nosotros no podemos seguir apostando a querer ganar de nuevo el gobierno porque ahí está el poder. Por dos razones. Uno, porque la política tiene cada vez menos poder, sobre todo en Chile, una sociedad tan neoliberalizada,
en que el gobierno, las herramientas que tiene para la toma de decisión política están muy, muy, ¿cómo se llama?, debilitadas respecto al poder del mercado. Y segundo, porque en definitiva el poder está arraigado en muchos lugares.